Bruno? Hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Bueno, como hoy es viernes, pues hoy nos toca a todos la satisfacción, y espero que para ustedes también, de estar en su programa de debate fiscal. Vamos a tocar un tema muy interesante, que es las modificaciones que están propuestas con relación a todo lo que sería las inversiones, la deducción de inversiones de esta propuesta. A ver qué piensan ustedes. Realmente dicen que no hay más impuestos, pues yo les quiero decir que no aumentaron, pero las bases sí pretenden que se aumenten. Y bueno, no podría faltar con Batman, el doctor Carlos Burgoa. ¿Cómo estás, Carlos? No, pero estás muteado. Ya. Ahí está. Sí, estoy. Todo bien. Que no te callen. Podría estar muteado y Sergio hacer lenguaje de señas. Sí, espérate tú, cuarta transformación. Fíjate que eso es la señal de Prodecom para que te presentes. Esta es la que a veces ponen, hay que salir corriendo, y por suerte hoy pude salir. Perfecto, no, qué bueno, porque habías dicho que tenías ahí un acuerdo conclusivo en Prodecom y entonces no ibas a asistir. Qué bueno que estás aquí. Y bueno, mi querido amigo Sergio Abarca, ¿cómo estás, Sergio? Pues un gusto estar aquí de vuelta. Bien, ahora sí, no, bienvenidos, que ahora sí que ya pasadita las 12 ya se da por oficial el fin de semana, que tengamos muy buen fin de semana. Y vamos a hablar de inversiones, y este programa nos toca una inversión, pero el concepto de inversión que vamos a ver nos están adecuando un poco con algunos datos más en lo que se espera o está como iniciativa para el próximo año. Y pues mucho gusto estar con todos ustedes, con los compañeros de mesa, y que nos hace el favor de estarnos siguiendo. Adelante. Bien, bueno, pues no con lo que dijiste, estás recordando que nos deben una comida, ¿verdad? Por aquello de... No. Yo creo que sí, definitivamente. Las deudas en juego se pagan, efectivamente. Es cuestión de tiempo. No, es una deuda de honor, de palabra, yo siempre lo he dicho, pero bueno, no podría faltar, obviamente, no podría faltar en estos 4 fantásticos que dicen por ahí en las redes sociales, que Francisco Javier Martínez Ibáñez. Pancho, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, mis queridos maestros. Pues vamos a hablar de la depreciación y amortización fiscal. Fíjense que alguna vez con algún amigo ingeniero me decía, oye, a ver, enséñame lo de la ley del impuesto sobre la renta, y decía, oye, que a toda madre podemos deducir las inversiones. No. O sea, si meto a una inversión dinero, ¿la puedo deducir? No, pero ahí dice. Bueno, dice, pero no es lo que dice. O sea, lo que dice es que las inversiones es el activo fijo y el activo diferido. Pues sí, pero no manches, o sea, debiera ser más claro. No, ¿para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? Entonces, para que no confundamos a la gente que no es del área kafkiana de la contaduría, es la depreciación fiscal y la amortización fiscal, que obviamente quieren pegarle para que no se puedan meter a gastos cosas y se tengan que mandar a depreciación o amortización. Claro. Además es importante lo que estás diciendo, porque hay que ver qué tipo de inversión, si es una inversión para efectos fiscales o para efectos crediticios o para otro tipo de efectos, ¿no? Y aquí vamos a hablar obviamente de lo que es la inversión para efectos fiscales con sus nuevas modificaciones que pretende. Bueno, pues señor Francisco Javier Martínez Ibáñez, pues arranque usted con la primera. Órale. ¿Y qué nos está cambiando este artículo 31 de la ley del impuesto sobre la renta? Ok, aquí hay un cambio en el MOI. El MOI, dicho con cariño, el MOI, o sea, es el monto original de la inversión. Cuando nosotros compramos un activo fijo o un activo diferido, lo que tenemos es que pagamos por ese, no sé, imagínense que compramos una maquinaria, pagamos por esa maquinaria y ese es parte del monto original de la inversión. A ese monto tenemos que meterle, además del precio del bien, una serie de gastos adicionales.
Entonces es muy probable que la maquinaria haya costado, no sé, $100,000, pero hay gastos de importación, hay fletes, hay gastos de instalación, hay una serie de costos que hacen que la maquinaria ya quede a tono para empezar a chambear, y todo eso se suma al monto original de la inversión. De no ser así, podríamos deducir todo lo que no fuese el costo de la maquinaria únicamente, y eso nos convendría fiscalmente. Y entonces dice el fisco, no. Todo lo que te haya costado para que la maquinaria empiece a operar, tienes que incluirlo y te lo llevas a la tasa de depreciación que corresponda a ese tipo de activo fijo o de activo diferido. Por supuesto, siempre andamos buscando cómo zafarnos de esa camisa de fuerza, ¿verdad? Para decir, oye, no, esto sí podemos mandarlo directo a gastos, y ahí vamos viendo cómo incrementar nuestras deducciones fiscales, y ahora le pegan al MOI para que sea todavía más difícil tratar de tener gastos que son deducibles y que no tengan que pasar por el proceso de depreciación. Pero yo creo que se mandaron un poco, ¿no? Porque lo que están modificando dentro del artículo 31 y adicionando a lo que es las erogaciones, conceptos y derechos y cuotas compensatorias, la preparación del emplazamiento físico, instalación, montaje y entrega, fletes, transportes, y agregan también la situación de todos los manejos que hace y la cobranza que hace los agentes o agencias aduanales con relación con los motivos, con lo relativo a los servicios de contratados para que la inversión funcione. Entonces, imagínate todo lo que además le están sumando a eso para poder en lugar de mandarlo a un gasto, sí, mandarlo a la deducción de inversiones. Si me permites en esta parte, fíjate que a final de cuentas sigue siendo gasto, se va a deducir. El efecto que yo le veo es que a final de cuentas lo que está, la intención de modificar el concepto de monto original de la inversión, que más o menos, si no mal recuerdo, estaríamos hablando ahorita, como está en la iniciativa, son 15 conceptos que están adicionando, es que a final de cuentas, al considerarlo inversión, la única forma en lo que tú lo vas a considerar como gasto, como deducción autorizada, es con la deducción de inversiones. Entonces, lo único que están haciendo es, nos están, en este caso, la deducción, en lugar de hacerla en forma directa del 100%, nos están difiriendo en esta parte para lo que estamos comentando. Y efectivamente están adicionando varios conceptos. Como lo mencionabas, es preparación, emplazamiento físico, instalación y montaje. Y adicionalmente están hablando del servicio para que la inversión funcione, lo cual sería ahí verlo un poquito con el concepto de reglas. Entonces, la finalidad de esta modificación es de alguna forma incrementar lo que sería la base del impuesto al no permitirlo deducir en forma directa al 100% en el periodo que la estás tú erogando. Adicional que están también modificando el concepto de inversión, que estamos hablando de lo que es activos fijos, gastos, cargos diferidos y gastos en periodos preoperativos. Y aquí están adicionando un concepto que dice la adquisición del derecho de usufructo sobre un bien inmueble se considera para efectos prácticos. Entonces lo están en este caso relacionando en la parte que estábamos aquí comentando, y creo que este es el fondo de lo que están buscando en esta parte. Esto, ¿cuál va a ser el efecto financiero? Pues que de alguna forma quien esté en este supuesto pues no lo va a poder deducir, lo va a tener que aplicar vía deducción de inversiones en forma diferida, dependiendo del porcentaje que le corresponda. Este sería mi primer comentario, Jesús. Adelante. Pero fíjate, lo que ya estás marcando del usufructo sale, obviamente, de lo que en principio es el monto original de la inversión. Yo quisiera separar
y no meternos a la parte del usufructo, ya que el usufructo puede ser gratuito y el usufructo puede ser oneroso. ¿Cómo podemos separar eso y ya después, para cortar esto del usufructo? Carlos, ¿qué consideras tú como el usufructo? Bueno, lo que pasa es que hay una figura en derecho que los alumnos incluso hasta juegan en el albur con ellas. Dicen que una cosa es el corpus y otra cosa es el animus. Y juegan en broma porque dicen que es feo tener el animus y no el corpus, ¿no? Pero a lo que vamos es esto. Una cosa es ser poseedor y otra cosa es ser propietario de un bien. Vamos a ponerlo en las acciones, ¿no? Para que a lo mejor ahí nos podamos afinar mejor. Yo puedo ser el titular de las acciones de una empresa, pero quizás se las decido dejar en usufructo a Sergio. Dicho de esta forma, todo lo que gane la empresa, todas las ganancias se van a Sergio, en el entendido de que yo le di esas acciones. Las acciones se las puedo dar de forma gratuita o se las puedo dar a través de un costo, eso ya es acuerdo entre nosotros. Básicamente ese es el tema del usufructo y ahí es donde empieza el tema de la nuda propiedad que más adelante desarrolla propiamente la ley. Para que todos lo entendamos, porque también me parece un poco burda la forma en cómo lo escribieron en esta iniciativa de reforma. Nuda es lo contrario a desnuda. Entonces, la nuda propiedad es algo así como que la que está, pues, por decirlo, envuelta o de alguna manera así encerradita, ¿no? Por ahí va este tema porque ha sido algo muy común. Y Sí, bueno, básicamente, yo conocía el usufructo como el engaño fiscal. El usufructo es otorgar el uso o goce, que también se maneja en lo que es en el ambiente de arrendamiento. Sí, estás otorgando el uso, goce o disfrute de un bien que no es tuyo. Por eso es el engaño fiscal. Esa es la definición de amante, mi querido maestro. No, amante, oye, el uso y goce de un bien ajeno. A ti te digan, oye, ¿dónde fuiste? Fui a ver a tu usufructuario. Sí. Dice, entonces, ¿quién soy yo? Pues el nudo marido. El que es el propietario, pero no puede hacer uso, goce, disfrute del bien, con todas las características que vienen. Ahora, Carlos, el usufructo ¿tiene que cobrarse o puede ser gratuito? pues todo es voluntad de las partes. Yo aquí resumiría para los que nos ven el artículo 1832 del Código Civil Federal o el 78 del Código de Comercio, en donde dice que cada quien se obliga como gusta. O sea, verdaderamente no hay una forma exacta. Más bien, pues, es decisión de cada persona. Ahora, fíjate, es muy claro que el usufructo, obviamente, de un cobro, por ejemplo, yo cobro rentas, estoy casado por sociedad conyugal y le cedo el usufructo de las rentas a quien más quiero. El que más quiero es el que tiene la modificación patrimonial y es el que en ese momento se hace sujeto de la base. ¿Sí me explico? Yo no sé qué tiene que hacer ese usufructo o a qué se refiere ese usufructo dentro de las inversiones. Allí la parte que, si no mal recuerdo lo que es la iniciativa, el concepto, la idea que estaban manejando, dice, bueno, en el caso que tienes, hablando del bien inmueble, el usufructo, lo que estaban haciendo es considerarlo con una, entiendo bien así, si espero no equivocarme, que estaban utilizando un 15% en este caso como tasa de deducción, cuando debería de ser el 5%. Y si me permiten, a ver, déjame, a ver, ya lo localicé. Si me permiten leer el puro parrafito. En el ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad fiscal ha detectado que al constituir el derecho real de usufructo, los contribuyentes se aprovechan del desmembramiento de los atributos de la propiedad realizando y pretendiendo deducir dicho atributo como un gasto diferido, utilizando para tal efecto el 15%. Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esa soberanía
adicionar un tercer párrafo en lo que estamos viendo en el artículo 32, donde mencionan los conceptos de inversión de la ley del impuesto sobre la renta, a fin que están buscando precisar que al encontrarse constituido sobre un bien inmueble, el usufructo constituye un activo fijo al que resulta aplicable la tasa del 5% de conformidad con lo adicionado en la fracción 14. Entonces, esa sería la explicación que se está dando para la modificación, en este caso, del concepto de inversión, como se está adicionando en el artículo que estamos mencionando. Pues ahora sí quedó peor, porque te quiero decir que si yo otorgo un bien en usufructo, entonces el usufructuario va a poder deducir un 5% del valor de ese bien. Doy en usufructo a título gratuito, ¿sí? Una nave industrial o un bien, o una maquinaria. Los voy en usufructo. Yo no estoy recibiendo nada. Él va a deducir que... Es que si entendemos una cosa, tiene un derecho de propiedad, un derecho de uso. Entiendo que es a lo que se está refiriendo, no sé cómo lo consideren ustedes, pero lo que estás comentando, Jesús, me parece cierto. Dice, bueno, a final de cuentas, ¿quién tiene el derecho de deducir? En este caso es el propietario. Y para que tú tengas la deducción de la inversión, tú necesitarías estarlo utilizando. Si no mal entiendo lo que estamos comentando. ¿Y qué precio? A ver, adelante. Ese es el tema. Yo creo que ese es el tema. Si el usufructo fue, vamos a pensarlo, gratuito o no oneroso, que es otra forma. Yo me gustaría así que se llamara, incluso fíjense en la práctica, lo cuento como lo digo siempre en broma a mis alumnos para bodas, 15 años. Oneroso viene del italiano onere, que significa cargas. Me gustaría más llamarlo a mí en un contrato no oneroso en lugar de gratuito para que no se confundan las ideas. Claro. Si al final del día el usufructo es no oneroso, pues ese es el valor que tiene para los fines propios del cálculo, 0. ¿Quién tiene la modificación patrimonial si no se cobra? Ni modo que diga que es a precio de avalúo, como lo dice el artículo 17 del código, ¿no? Yo creo que aquí, no sé si lo entiendan o lo comprendan nuestros avesados diputados con relación a qué se refiere, porque tú yo también al momento de ver la exposición de motivos, menos entendí porque cuando hablamos de una modificación patrimonial real, ¿sí? Pues sí podría ser, pero ¿quién deduce? ¿El nudo propietario o el usufructuario? Bien, a ver, perdón, a lo mejor... Es que creo que son dos cosas, ¿no? Perdón, nada más rapidito. Si yo soy el que tiene el usufructo a su favor, es decir, a mí me dieron el usufructo, yo como persona física tendemos al flujo del efectivo, si vamos bien, pero aquel que da el usufructo siendo persona moral, pues se va al efecto propio que le está dando por lo que es un bien, por lo que vale y todo lo que ya conocemos. Creo yo que por ahí como que no la pensaron, bueno, a mi parecer, a lo mejor me equivoco, como que no la pensaron bien al momento de redactar la iniciativa, dado que el usufructo es un valor que se puede manejar. El usufructo es más evidente en inmuebles cuando se venden por el impuesto local, ¿no? Pero pues es que es imposible esconder una oficina o un local comercial, lo que quieran, ¿no? Pero en el caso de otro tipo de bienes me parece que como que no está del todo afinado. Sí, yo lo que quisiera que tomáramos en cuenta es, primero hay un mundo contable y un mundo fiscal. Dentro del mundo contable, si regresáramos un poco al MOI, al monto original de la inversión, pudiéramos tener partidas que no coinciden estrictamente con lo que tenemos en el monto original de la inversión fiscal. Ahí, oye, esta maquinaria vale 1,000 pesos en el mundo contable y vale 800 pesos en el mundo fiscal, ¿ok? Tendríamos ahí un diferencial que nos lleva a un cálculo de impuestos diferidos, etcétera. Eso casi siempre está ocurriendo. Con estos cambios que están haciendo aquí, lo que va a ocurrir es que los 1,000 pesos del monto original de la inversión contable se van a parecer mucho
al monto original fiscal, o sea, están delimitando esa parte. Ahora, en cuanto al tema del amante, del uso y goce de un bien ajeno, yo considero que lo que están haciendo es tratar de tapar planeaciones que deben andar por ahí, ¿verdad? Por mentes así prodigiosas que dicen, ya sé, tengo este edificio, se lo doy en usufructo a otra persona, yo sigo haciendo la deducción, pero no tengo el ingreso, el otro cuate tiene el ingreso y puede deducir un 15% por el costo de, digamos, la amortización de un costo diferido, y entonces tenemos una doble deducción. En realidad, cada que vemos cambios fiscales tendríamos que pensar, oye, ¿qué estaban haciendo o qué estamos haciendo los contribuyentes que llevan a la autoridad a hacer este cambio? Recuerden que esto lo propone directamente la Secretaría de Hacienda, y es básicamente porque ya detectaron que les estamos metiendo goles por ahí. Entonces, cuando vemos algo que proponen directamente diputados o senadores o cualquier o el propio ejecutivo independiente de Hacienda, tienen más que ver con algo que se quisiera tener que no se tiene. Pero en el caso de Hacienda hay muchos casos que vienen a tratar de tapar huecos donde nos estamos colando. Entonces sí creo que pudiera darse una doble deducción, de un lado con el dueño y después del otro lado con el que tiene la nuda propiedad. Pero fíjate, el usufructuario tiene que, yo te entrego en usufructo el edificio. Si tú, ese que tienes el uso, goce o disfrute, disfrutar las rentas, si tú lo rentas, pues tienes un ingreso. ¿En dónde está? ¿Qué vas a poder deducir? Bueno, ¿el costo de qué? ¿Ese 5% de qué? En este caso, tú eres el dueño del edificio y diste la nuda propiedad. No, el uso y goce. El usufructo. Yo me convierto en nudo propietario y tú eres el usufructuario. ¿Quién es el que deduce? Ok, el dueño del edificio seguiría depreciando ese edificio, y por el otro lado, el que tendría el ingreso, que acumula el ingreso, tendría una deducción por un costo diferido, que es al que quieren tapar, ¿no? O sea, oye, no, si tienes ese edificio que te están pasando con el uso y disfrute, entonces vas a tener que considerarlo como un activo fijo tú, de forma tal que el otro ya tendría que estar revisando que no haga esa doble deducibilidad. ¿Qué valor y por qué voy a depreciar ese valor? O sea, tiene un valor y lo voy a depreciar. O sea, pues qué padre que voy a depreciar algo que no es mío. Ahora, si yo no cobro, ¿cómo voy a depreciar algo que no cobro? O sea, haz de cuenta, yo tengo el edificio, fíjate, vamos a ver, tengo una persona moral y tengo un edificio. Ya. Y si se pudiera, te lo voy a otorgar, te voy a otorgar el uso, goce, disfrute a partir de un usufructo. Yo voy a deducir el 5%. Pues tú sigues siendo el propietario. Por eso, entonces yo sigo siendo el propietario. Yo puedo deducir, fíjate, predial, si es con costo, te voy a dar el uso, goce y disfrute, pero pagas la luz, pagas el predial, pagas el agua, o sea, tienes una serie de cosas, y entonces se convierte en un usufructo oneroso, que se convierte en que la renta, por decir así, o el uso, goce, disfrute, eso lo estás pagando como renta. O sea, es el es el oneroso o no oneroso. Ese se convierte en oneroso cuando te ponen una carga. Lo mismo pasa con otro tipo de otorgar el uso, goce temporal de bienes, ¿sí? El comodato también, el comodato puede tener una carga y deja de ser comodato y se convierte en arrendamiento. No, la verdad no entiendo, no sé. En esta parte. Sí, Carlos, perdónenme, Jesús. perdónenme, adelante, Sergio, adelante. perdón. Tenemos que irnos a corte.
y regresamos a ver, porque un poco lo que dice mi maestro Milla nos lleva a cuestiones que pudieran no ser deducibles de ninguno de los dos lados. Entonces, eso no está tan sencillo el tema. Vamos a corte y volvemos. Bien, pues ya regresamos y seguimos platicando en este corte con relación a esto del usufructo. Y ahora sí, como dices tú, Carlos, y quiero que me expliques a qué se refiere. Lo que pasa es que el usufructo, y yo creo que aquí, como bien decía Javier, habrá que remitirnos al 18, que también es motivo de iniciativa en reforma, la fracción 12, que, bueno, pues de alguna forma son otros ingresos, ¿no? Es otra forma de ingresos, y es la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. ¿Por qué hablan de los dos? Porque en las leyes locales, cualquiera que sea Hidalgo o la que a ustedes les guste, siempre se habla de los dos elementos. Entonces lo están considerando como un ingreso, pero no tanto como si fuese un motivo de un bien o como si fuera una venta, sino que incluso nos ponen en un párrafo que va a ser determinado conforme al avalúo que se le va a practicar por persona autorizada. Aquí me suena un tanto complejo porque, como bien decía Jesús, puede ser que el usufructo sea gratuito, de alguna manera yo simplemente lo quiero ceder. Pero, pues bueno, quiero entender que lo que han pensado en esta iniciativa es que nadie es madre de la caridad, ¿no? Entonces no te voy a ceder los bienes nada más de cuates, ¿no? Por eso es que le van a dar ese referente para que de alguna manera pues se dé propiamente este esquema. Lo leo un poco, dice al momento en que se consolide la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Para tal La nuda. La nuda, perdón, bueno, es que adelante dice, para tales efectos, el nudo propietario deberá realizar dicho avalúo, acumular el ingreso y presentar la declaración correspondiente. Todos sabemos que la nuda propiedad es una estrategia que se había llevado por años en la lógica de que pues nadie pudiera hacer una forma de gravamen. ¿Y como si te lo vendiera? ¿Ese va a ser mi ingreso? ¿O como te lo rentara? Pues por eso van a pedir el avalúo, ¿no? Como diciéndole ¿Pero esto. con relación a qué, Carlos? ¿Avalúo del bien para qué? ¿Cuál es el objeto del avalúo? ¿La venta? ¿El empeño? O sea... Yo aquí veo dos artículos con los que hay que relacionarlos. Primero, el 17 del Código Fiscal de la Federación señala en su primer párrafo que cuando se tenga duda de los ingresos en bienes o en servicios, se deberá hacer las veces del valor de mercado o del avalúo. Aquí ya dijeron, nada más va a ser el avalúo. Primer elemento. Segundo elemento, el avalúo tiene que ser por alguien a los que ellos se lleven. De alguna forma podríamos coquetear con el artículo 3 del reglamento del Código Fiscal de la Federación respecto de quién va a hacer ese avalúo. Pero bueno, pues ahí vamos, ¿no? Pero nada más, en la pura exposición de motivos, ¿sí me explico? Porque eso que estás diciendo que supuestamente es esto, más falta que salgan reglas de carácter general para que te digan qué es, ¿no? Para que se convierta en ley, ya sabes. Pero aquí lo que me llama muchísimo la atención es, yo voy a dar eso, hablando de personas morales que te otorgo el usufructo del bien, te lo voy a dar como si fuera renta, porque el avalúo va a ser que en relación a qué, como si fuera venta, eso va a ser mi ingreso, y lo tengo que acumular, un ingreso en el mundo de las personas morales, un ingreso en crédito. Pues sí, sería un ingreso fiscal no contable, o se hace la provisión contable también, pero... 20 millones de ingreso. Sí. No, pero abusados, es que no va en función del valor del bien, sino el avalúo va en función, o mejor dicho, el valor del usufructo va en función del avalúo del bien. Sí, o sea, no tiene que ser el valor total del bien. ¿Pero es como otorgamiento de uso o goce entonces? No exactamente, porque eso sería como una renta. Más bien estamos hablando de lo que fuese el plus. Vamos a pensar que yo tengo un viñedo y ese viñedo genera, pues no sé, una cosecha de tantos que en producción genera, no sé, 10 millones, ¿no? Entonces, si de 10 millones yo considero, y ahí es donde viene el tema, ¿no? Que la ganancia verdadera es X por el efecto de lo que implica, pues, los gastos. Y ahí es donde entramos a un tema muy delicado, ¿no? Entonces, el producto. Estás hablando del producto. Exactamente, ese es el usufructo verdaderamente, o sea, la ganancia que se tiene por los frutos de un bien. Si lo rentaras, o sea, si tú me das eso a mí, pues obviamente yo me estaría ahorrando
yo me estaría ahorrando ese dinero, porque es a título gratuito, ¿sí? O no oneroso. Pero tú que me lo estás otorgando, ¿qué ingreso tienes? Por eso es que yo creo que... Está complicado, ¿eh? El artículo 18 habla de otros ingresos acumulables. Además de tener muchos ingresos acumulables, hay que ver los de la lista del artículo 18. Y en esta fracción 12, que sería la que están proponiendo, dice que debiéramos acumular la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Y dices, ay güey, ¿y cómo llegamos a ese número? Bueno, habrá que ver cómo se llega al número, pero aquí yo entiendo que voy a tener un ingreso acumulable que después lo voy a poder hacer deducible contra los ingresos que se estén dando de ese usufructo, pero del otro lado no hay una deducción. Pensemos en el edificio que dice mi maestro Milla, pensemos que ese bien ya está totalmente depreciado. Bueno, de este lado sí va a tener un costo en relación a que se considera un activo fijo dentro de una ficción fiscal. O sea, no necesariamente es legal, sino ficción fiscal. Ok, entonces fíjense, si estamos hablando de esta incursión, de esta fracción 12ª del 18, donde habla de una consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien, y el usufructo, estamos hablando de 12, y el usufructo de un bien, ¿sí? Entonces estamos hablando del usufructuario y del nudo propietario, o sea, del que realmente no puede disponer del bien, pero no puede usar, gozar y disfrutar. ¿De acuerdo? El ingreso acumulable conforme a esta fracción será el valor del derecho del usufructo que se determine en el avalúo que se deberá practicar por persona autorizada por las autoridades fiscales. Al momento que se consolide la nuda propiedad y el usufructo de un bien, para tales efectos el nudo propietario realizará dicho avalúo, acumular el ingreso y presentar la declaración correspondiente. ¿Sí? Y luego dice los notarios y corredores, jueces y demás fedatarios ante los que se haya otorgado la escritura pública mediante la cual se llevó a cabo la operación, dice desmembramiento de los atributos de la propiedad, deberá informar sobre dicha situación a la autoridad fiscal dentro de los 30 días siguientes a la fecha que se realice la operación referida, a través de etcétera, etcétera. Y luego dice, con las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. Otra vez un alto grado de indefensión, porque a ver qué se imagina. Pero no, yo creo que ellos van a llegar al detalle nada más, al detalle como las fichas de trámite, como es común, por ejemplo, perdón si me salgo del tema, pero para exponerlo, si yo quiero dar la fusión de una sociedad, no me van a decir a qué notaría, ni mucho menos, solamente qué papeles debo presentar. Entonces lo mismo va a pasar con el SAT. Voy a explicar un poco los dos elementos, porque a lo mejor yo sé que nos perdemos. Perdón, me voy muy a lo civilista. Cuando la gente habla burdamente de que hereda en vida, más bien hace esto. Quizás en el testamento decide que los bienes los deja a nombre de los hijos, pero como sabe que uno de ellos derrocha el dinero, entonces para amarrar las cosas le dice en el testamento que deja el usufructo vitalicio, y ese es un tema muy importante, vitalicio, a la mamá, de tal forma que el hijo, aunque se va a ser el dueño del inmueble cuando fallezca el papá, no va a poder venderlo, no lo va a poder hacer, porque ahí va a tener la mamá el derecho de estadía. Entonces, en esa lógica, como que es un candado que se pone. Bueno, ya no pensemos de que hay un derroche, ni mucho menos. Ahora pensemos al revés. Yo como empresa tengo ciertos bienes, pero les voy a dar propiamente las veces de, pues, lo propio, ¿no? Que corresponde a alguien más el usufructo, y sabemos que esa manera de dar el usufructo verdaderamente es porque hay un socio oculto. Es la manera práctica como se puede de alguna forma sospechar.
Y entonces es en ese sentido cuando dicen, bueno, mira, tú arréglatelas como gustes, ¿no? No obstante, en los números fiscales le vamos a entrar así. Para el otro va a ser un ingreso y para ti la deducción. O sea, vamos, empieza la simetría fiscal a jugar. Entonces vas a poder deducir en crédito. Pero a lo largo de los años, no tan rápido. ¿Y me explico? O sea, vamos a decir que ese ingreso que voy a tener, porque no voy a tener al final ningún ingreso, porque el que otorga la nuda propiedad, el nudo propietario, sí, yo lo entiendo perfectamente cuando tú estás hablando de una sucesión testamentaria, porque los impuestos estatales se paga el 50%, el nudo propietario paga el 50% de los derechos de adquisición, ¿de acuerdo? Y supuestamente el otro 50% lo paga el usufructuario, que además no se los cobran porque no los pagan. No, más bien va así. Si en la forma local yo vendo una oficina, un local comercial, una casa, lo que quieran, se lo vendo a Jesús. Para efectos de ISR, pues ya sabré yo cómo me va, pero para el impuesto local, Jesús, al adquirir ese bien, cualquiera diría, ¿por qué tiene que pagar impuestos? Porque si bien no recibió dinero, pero recibió un bien que se suma a su patrimonio. La adquisición. Exacto. Pero si Jesús, yo se lo vendo y él me dice, sí, pero vamos a poner en esa misma escritura que el usufructo queda a favor de Sergio, por los motivos que queramos. Vuelvo a lo mismo, puede ser el testamento. Entonces Sergio, por casi cotidianidad de todas las leyes locales, paga el impuesto local, pero en razón de un 50%. 50% del usufructo o 50% de la nuda propiedad. Quiero hacer notar aquí algo. Los dos son cosas distintas para efectos locales. Aquí los están sumando como si fuera uno mismo. Pero al final del día, como él tiene un derecho a su favor en el impuesto local, por eso le suma también para el impuesto. Sí, porque cuando ya se acaba ese usufructo por el tiempo o por las circunstancias del... Órale, ya se congeló, mi querido maestro. Muy bien, pues es todo un tema este cambio que se está haciendo. Yo creo que va mucho para pegarle a esta planeación en la que tú dices, oye, yo tengo una marca, por ejemplo, hago un avalúo de la marca y con ese avalúo de la marca voy a hacer deducciones por la amortización, ¿no? Digamos, de ese tema. Entonces tendremos que revisar hasta qué punto los cambios... La forma de verlo es desde lo que es el concepto de ingreso, que estamos hablando de la fracción 12 del artículo 18 que se está adicionando, con los puntos que estamos comentando, para efecto de considerarle un ingreso como otro. Luego la parte de lo que sería la inversión para lo que estamos comentando, para poder hacerlo deducible, y es la forma en que lo está tratando de planchar lo que sería esta iniciativa, y en lo que estamos hablando es exclusivamente para personas morales. Yo creo que ese punto es importante que lo acotemos en lo que estamos comentando. Y tal vez sería el ejemplo más práctico que he encontrado yo en bastantes ocasiones, es por ejemplo, cuando entregas un comodato de un bien o de una parte de un activo, parte de un edificio, parte de una oficina. Estaría yo pensando, en este caso, Carlos, estaríamos hablando de un usufructo de este tipo o estamos hablando de cosas completamente distintas. Es que exacto, son cosas diferentes. El usufructo es el derecho que se tiene para gozar, aunque no en el sentido de arrendamiento, ¿no? Sino para tener el beneficio de los frutos de algo. Por eso el viñedo es un buen ejemplo. La nuda propiedad es la que se da o como que se sospecha en el caso de que ya que yo estoy ganando de los beneficios del viñedo, pues prácticamente soy dueño del viñedo, pero ojo, prácticamente, por eso es nuda propiedad, porque yo me estoy dando. Quiero entender que esos contratos, en el caso de unos bienes, voy a tener un poco más amplio el ejemplo, si Sergio me cede un viñedo, quiero entender que yo me hago cargo de los gastos del viñedo, pues ni modo que nada más me va a decir ahí lo que Así yo... es. Y es en esa lógica que empieza esta idea de la reforma. Sí, porque, bueno, en el caso del... Recordemos que dentro del otorgamiento de uso o goce temporal de bienes,
está el usufructo y está el arrendamiento, subarrendamiento, por supuesto, el comodato también y el usufructo, que esos dos últimos pueden ser onerosos o no onerosos, dependiendo si se les pone una carga. Pero es que viene un plus, y fíjense que es algo que es importante conocer. El comodato solo permite el goce, pero no el uso, perdón, pero no el goce. Uso. Exacto. Si yo doy en comodato una oficina, esto a Javier solo la puede usar, en teoría no la puede subarrendar, porque el comodato solo le permite el uso. El usufructo, pues no permite uno de los dos, es otra cosa distinta, por eso les digo que el viñedo es un buen ejemplo, ¿no? Entonces esto... Pues, es claro, lo del viñedo me queda claro porque al fin y al cabo todos los productos de ese viñedo, sí, van a ser un ingreso para la persona que es el usufructuario. ¿Sí me explico? Y el nudo propietario nomás tiene que garantizar pues que cuide el viñedo, ¿no? Si es que existe la obligación de poderlo hacer, porque en el comodato sí, si yo te doy en comodato un bien, tienes la obligación de mantenerlo en uso y en operación o como le quieras llamar. Pero ahí les va una pregunta, ¿eh? Si se dan en usufructo las acciones y resulta que en el año la empresa tuvo pérdidas, ¿qué le entramos a pagar para recuperar esa pérdida contable? La respuesta es sí. Sí, también, Carlos, ahí valdría la pena revisar la parte de marcas, ¿no? Yo tengo una marca, esa marca se le hace un avalúo y lo que voy a buscar es amortizar el precio de ese avalúo también. Y entonces lo que está ocurriendo aquí es que también le quieren pegar a esa planeación que se está haciendo para deducir el costo de una marca que se obtuvo de un avalúo. Pero fíjate, sí, eso a lo mejor queda un poco más claro. Yo tengo una marca y te doy el usufructo de la marca. Yo no te voy a cobrar nada. Fíjate, lo que tú uses con la marca y el ingreso que tengas por usar esa marca, que es muy común en las marcas y en las patentes, ¿sí? Pues es un ingreso que te hace vender más, es un diferido, ¿de acuerdo? Pero en el caso que yo no recibo el dinero, por eso me vas a hacer un avalúo y va a ser un ingreso. Es que ahí viene, por ejemplo, esto es un temototota. Ahorita rápido lo platico y la verdad es que a todos los que nos ven y yo creo que todos los empresarios es bien importante que acudan con su asesor. Me voy al esquema. Las marcas. Las marcas tienen una característica muy importante. Me queda claro que lo lógico sería cobrar una cantidad al mes o quizás una cantidad en porcentaje. Pero hay veces que también se puede cobrar una cantidad por razón de ventas. Lo explico. Cuando uno utiliza una marca que no le corresponde en el ánimo del grado de confusión, que es lo que castiga la ley, como sucedió con el iPhone y el iPhone, la multa no es en razón de los ingresos percibidos como utilidad, sino de lo que fueron ventas, del 40%, esa es la multa. Entonces vámonos con calmita. Si yo quiero rentar la marca tiene que estar registrada en el INPI. Si yo la voy a rentar, el contrato de arrendamiento debe estar registrado en el INPI para dar la eficacia de la continuidad en su uso, si no pasa al dominio popular. Por eso Kleenex y aspirina muchas veces dijimos que absurdo que lo anunciemos, porque si no iba a quedar al dominio popular. Entonces, para cuando viene un avalúo, agárrense, porque las formas de cobro deben ser conforme a lo que ya platiqué. ¿Cuántas veces me ha tocado ver, dicho con debida mesura, empresas, hoteles que están rentando la marca y que las cantidades a pagar las determinan en octubre, o sea, ya que viene el fin del año, pues se ve muy intencionado, ¿no? Entonces esto, salvo que le pusiéramos el efecto de un 40%, así como la multa, pudiera tener un poco de sentido. Claro, lo de Freedom y acuérdense del restaurante también fue muy sonado, pero eso es más claro, eso es mucho más claro. ¿Sí me explico? Porque ahí yo estoy recibiendo un porcentaje, te voy a cobrar un porcentaje, y es por eso que es el diferido. Aquí no hay si hablamos de intangibles, es más fácil de comprender que si hablamos de tangibles. Pero bueno,
Vamos ya por últimos comentarios, mi querido maestro. Pues usted. Muy bien, muchas gracias. Bien, esta reforma, desde visto así, abuelo de pájaro, como diría el sumo pontífice, no, eso no lo dice él. Tenemos que entender que está más enfocada a pegarle a planeaciones fiscales que se están haciendo para tener una doble deducción o para tener una deducción que no se da en una acumulación. Entonces, no está fácil, como dice mi maestro Milla, de entender qué es lo que se pretende hacer en términos normales, en términos de una operación normal, pero ya en términos de operaciones de planeación, sí le va a venir a pegar a muchas planeaciones que ya tienen por ahí algunos años y que son realmente de cantidades muy importantes. Soy Javier Martínez. Sergio, y... Perdón. ¿A ti dónde te localicemos, amigo? Sí, en Javier Martínez, me localizan en Tax Day México, en redes sociales, o en el correo jmartinez@taxday.com.mx. Sergio. Bien, pues mira, yo creo que es un tema muy árido, muy específico el que estuvimos comentando, y cuando le pusimos el título de deducción de inversiones, yo quisiera, la primera conclusión es, no se está modificando para todas las personas morales, todos los contribuyentes. La primera parte que nos queda muy claro con lo que hemos comentado es para este caso en específico. Entonces realmente son 3 cambios que están haciendo. El concepto de deducción de inversiones, el monto original de la inversión, o sea, 31, 32 y 34 para lo que son los tangibles, con el 5%. Creo que tienen, a lo menos la exposición de motivos y lo que hemos escuchado, tiene una razón de ser en este caso la iniciativa. Creo que está atacando un punto en específico. Particularmente considero que habría que hacer algunas precisiones y algunas adecuaciones a lo que estamos comentando y verlo más, que lo aterrizaran y lo plancharan más en este sentido, en lo que está, para efecto de lo que sería la iniciativa en todo este proceso. Bien, pues a mí me localizan en piscosat-2010@hotmail.com, y por supuesto hay que estar pendiente de lo que sigue todavía en este proceso de reforma para el próximo año. Gracias. Joven Carlos. Pues bueno, yo creo que la iniciativa tiene una idea clara. Más bien no es que esté creando nada nuevo, sino que la ley no había puesto mucha atención en ese punto. Verdaderamente yo no lo veo indebido, más bien se están apretando las tuercas, pero para todos aquellos que en la práctica lo realizan, yo siempre estaría muy atento a que lo hagan de manera exacta, con la técnica y lo que es la supletoriedad del derecho federal común, como lo dice el segundo párrafo del 5 del Código Fiscal. Pero más importante, yo ruego a Dios porque los contribuyentes entiendan lo importante de este trabajo. Sé que si se trata, lo digo con respeto, de una constructora, igual con respeto, pues el material lo carga igual un camión que otro, pero aquí no, son temas bien importantes. Démosle el valor a nuestro trabajo, démosle el valor a nuestros clientes, porque esa es la única forma en que podemos salir adelante. Y pues insisto, ¿no? La preparación es lo más importante. Y a mí me encuentran con la batiseñal, y me encuentran en Facebook, y ahí estamos para seguirle. Ok, bien. Bueno, Burgoa Asociados, Carlos Burgoa, etcétera, ¿no? Y eso de allá, pues yo no tengo mi lamparita que tenga el sopilote. Ok, bien. Como ven ustedes, al entrar a este tema, y al dejar a la autoridad con la posibilidad de, primero que lo entiendan obviamente los diputados esto, que está complicado, que realmente le dejaron otra vez a la autoridad la parte subjetiva de poner todo en reglas de carácter general, la comprensión y a qué va dirigido y cómo se va a dirigir. Y como siempre, se va a ir ajustando, por supuesto, ¿sí? Y seguimos siendo contributillos de indias a ver si
si se está muriendo este ratoncito, pues hay que darle una miscelánea para que no se muera, etcétera, ¿no? Bien, a mí me localizan en Milla y Arufe Asociados CCC, en millaarufe@yahoo.com.mx, en Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal, pero principalmente aquí en IMEFI con ustedes. Y yo quisiera agradecer, obviamente, a nuestra directora general de IMEFI TV, Jessica Rueda Rentería, a nuestro equipo de producción que hace posible que esto llegue a sus hogares, principalmente a ustedes también, a Luis Valiente, Fernanda López Corona, Adriana López Barrios, y a nuestro gerente de mercadotecnia, Nelly Bastido. Pero lo más importante son ustedes, y recuerden, quieren divertirse, quieren volverse loco con algún tema, quieren conocer cosas nuevas, nos vemos el próximo viernes en su programa Debate Fiscal.